Al 11º campeón del mundo Robert James Fischer le gustaba enfrentar a la defensa siciliana con la variante abierta, es decir, abriendo aquí el centro con D4, y después de C por D4 y la captura en D4 con caballo, las negras responden con caballo F6 atacando el punto de E4 y las blancas desarrollan una pieza defendiendo su punto de E4. Y en el próximo video de esta serie veremos cómo Fischer enfrentaba a la popular variante Nafdor con A6, así como a la variante clásica con caballo C6. Pero hoy nos vamos a concentrar en ver cómo Fischer enfrentaba a las sicilianas cuando hacen G6. A las sicilianas cuando hacen G6 y enfianchetan su alfil de rey, se les conoce con el nombre de sicilianas dragón. Y hablo en plural porque tenemos que saber que hay dos sicilianas dragón. Uno, el dragón clásico, que es la posición que estamos viendo aquí cuando las negras ponen el peón en D6. Y dos, el dragón acelerado cuando las negras dejan el peón en la casilla de D7. Y este dragón acelerado lo veremos en la segunda parte de este video. La buena noticia es que Fischer para derrotar a los dos dragones usaba la misma espada, el fuerte ataque yugoslavo. ¿Y qué es el ataque yugoslavo? Pues un sistema de desarrollo que permite atacar no solo a las sicilianas dragón, sino a cualquier apertura que tenga un fianchetto de rey. Las blancas, inmediatamente al negro definir su posición con G6, organizan todo un sistema de desarrollo dirigido a atacar a este fianchetto, que aparte será donde se enroque el rey negro. Primero desarrollan el alfil a E3, pero más que el desarrollo simple de esta pieza, quiero que se queden con el concepto. Este alfil que las negras van a poner en G7 será una pieza muy poderosa, la cual atacará a distancia al centro y también al flanco de dama de las blancas. Así como también desde G7 el alfil cumple una importante labor defensiva sobre su rey. Se dice que mientras este alfil esté aquí custodiando a su rey, es decir, mientras este dragón esté aquí custodiando al castillo del rey negro, será muy difícil ejecutar al rey negro. Por eso las blancas ponen el alfil en E3, para después continuar con dama de 2 y en el momento oportuno buscar cambiar el alfil desde la casilla de H6. Por esta razón, a las negras les encantaría eliminar este alfil de E3 con la jugada de caballo G4, ya que si este alfil desaparece no habría manera de oponerse al alfil en fianchetto de las negras. Pero si las negras hicieran en este momento la mencionada jugada de caballo G4 atacando el alfil, esto sería un error por su parte que perderían inmediatamente por la jugada de alfil B5 o jaque. Las negras no pueden taparse del jaque en C6 con caballo porque simplemente perderían una calidad con caballo por caballo, peón por caballo, alfil jaque seguido de capturar la torre de A8. Pero si en vez de taparse en C6 de caballo se tapan con caballo en D7, pues el alfil deja de proteger al caballo de G4 y la dama puede capturarlo con pieza de más. Y si en vez de taparse de caballo en D7 del jaque se tapan entonces es de alfil, la dama también puede capturar al caballo de G4, ya que la dama no puede ser capturada porque el alfil está clavado por el alfil de B5. Y el resultado sería que las blancas ganan una pieza en plena apertura. Por eso las negras, en vez de hacer caballo G4 error, hacen es la jugada de alfil G7 y ahora sí estarían amenazando caballo G4, ya que en dado caso del alfil B5 jaque, el rey puede ahora moverse a la casilla de F8. Créanme que las negras estarían encantadas de perder su enroque con tal de capturar este alfil de E3. Así de importante es esta pieza en estos sistemas. Por eso, después de alfil G7 de las negras, ahí sí las blancas contestan con F3, creando una especie de muro protector para el alfil, a su vez que fortifican el centro. Este F3 es la jugada característica del ataque yugoslavo. Las negras continúan en esta posición con enroque corto y las blancas con la mencionada jugada de dama de 2, preparando la invasión en el momento oportuno hasta la casilla de H6 y por supuesto para preparar el enroque largo. Las negras continúan con caballo C6 y aquí viene uno de los momentos más importantes de la partida. Las blancas están preparando un ataque de flanco y supongamos que de manera mecánica enrocan largo, sin entender que para realizar un ataque de flanco hay que tener un fuerte control del centro. El centro es un concepto muy importante en todas las facetas del juego y tal cual como lo explico en mi curso sobre conceptos de ataque, contra un ataque de flanco la mejor respuesta es una reacción en el centro y entonces aquí las negras pueden realizar la ruptura central de D5 buena, destruyendo de esta manera al centro
centro blanco y echando por tierra cualquier intento de las blancas de atacar en el flanco de rey. Después de este D5 de las negras, mínimo ellas han conseguido la igualdad. Por eso las blancas, en vez de hacer la jugada de enroque largo aquí, deben es hacer la fuerte jugada de alfil C4. Una jugada muy importante de las blancas, ya que no solo ataca al punto más débil de la posición enemiga, sino que también controla la importante casilla central de D5 e impide que las negras hagan la mencionada ruptura central. Después de esto, la variante principal continúa con las negras haciendo alfil D7 y las blancas ahora sí con enroque largo. Las negras traen la torre a la columna semiabierta y atacan al indefenso alfil de C4 con un rayos X, tras lo cual las blancas retiran el alfil a B3. Las negras continúan con caballo E5 y ahora sí las blancas, con todos los preparativos hechos, comienza su ataque en el flanco de rey con la jugada de H4, a lo cual las negras contestan principalmente con caballo C4, buscando oponerse y eliminar al poderoso alfil de B3. Y después de alfil por C4 eliminando el caballo y torre por C4, continúan con H5. Y esta sería la variante principal del ataque yugoslavo. Pero en esta partida que estamos siguiendo, que no se los he mencionado, es una partida entre Fischer y Larsen. Las negras no continuaron con la variante principal de alfil D7, sino que las negras se desviaron de la variante principal haciendo caballo por D4, tras lo cual Fischer retomó con alfil por D4. Ahora, ¿es importante que no veamos la variante principal para aprender los conceptos del ataque yugoslavo? Absolutamente no, ya que se cambió de variante, pero los conceptos y las ideas siguen siendo las mismas. Y lo que ustedes deben aprender son precisamente los conceptos y las ideas por encima de las jugadas específicas. Después de alfil por D4, Larsen continuó con alfil E6 para buscar oponerse al alfil de C4, que está muy bien colocado. Y ahora recuerden un concepto que les repito muy a menudo y que es muy importante: no le cambies, espera a que te cambien. Que te cambien donde a ti te conviene, no cambies donde le conviene a él. Por eso Fischer no le cambia a N6, ya que tras esto el peón retomaría el alfil, fortificaría el centro, así como las negras habrían abierto la columna F a su favor. Por eso Fischer lo que hace es retirar el alfil, que le cambie donde a él le conviene, ya que si ahora Larsen cambia, Fischer puede, por ejemplo, capturar del peón A, y sería Fischer el que abriría la columna A su favor, por ejemplo. Por esta razón, Larsen no captura tampoco en B3, sino que continúa con dama A5. Y Fischer, sin ningún tipo de miedo, entonces enroca largo. Si ahora Larsen captura en B3, entonces Fischer retomará con peón C. Y después de torre C8, inmediatamente quitará el rey de este rayos X a la casilla de B1. Y paradójicamente, como lo decía Botvinnik, estos tres peones así protegen más al rey blanco que si el peón estuviera en C2, ya que el peón de B3 funciona como doble escudo protector sobre el enroque blanco. Por tal motivo, Larsen volvió a desechar la captura del alfil en B3. Y entonces, como se creó una posición de enroques en flancos opuestos, y aquí es sumamente importante atacar rápidamente, quien llegue primero al enroque contrario tiene las altas posibilidades de ganar. Por eso Larsen continuó aquí con B5, buscando rápidamente crear algún tipo de ataque sobre el enroque blanco. Y ahora algo importante: para todos es conocido que Fischer era un jugador excelente en posiciones de ataque, pero saber atacar no se trata de generar posiciones de doble filo de matar o morir. De hecho, un buen jugador, si ve que su posición se verá comprometida por generar un ataque, no atacará y se defenderá hasta que neutralice el ataque del rival y esperará el momento oportuno para crear un contraataque. Y entonces Fischer en este momento hace la buena jugada profiláctica de rey B1, poniendo su rey a mayor seguridad antes de él comenzar un ataque en el otro sector del tablero. Larsen continúa entonces con B4, atacando al caballo de C3, y Fischer moviliza el caballo atacado a la casilla de D5. Las negras contestan con alfil por D5 eliminando el caballo, y Fischer retoma con alfil por D5 atacando la torre de A8. Y ahora aquí pasa algo totalmente incomprensible para mí, y espero que también lo sea para ustedes. Larsen no captura el alfil con caballo por D5, sino que moviliza la torre a la casilla de C8, tras lo cual Fischer inmediatamente retira su alfil a la casilla de B3. Y no puedo entender cómo Larsen no capturó el alfil y lo dejó vivo. Ahora este alfil se ha colocado en B3 y es una pieza espectacular que defiende al rey blanco
a su vez que ataca desde lejos al rey negro. Si yo fuera el jugador de las piezas negras, no puedo vivir tranquilo sabiendo que tengo un alfil que me está mirando desde lejos. Eso es lo mismo a estar en casa y saber que a 100 metros hay un misil que nos está apuntando. Después que Fischer contestó con alfil B3, las negras contestaron con torre C7, con una idea simple: doblar las torres en la columna C. Y Fischer ahora, como primero tiene su rey a máxima seguridad, segundo tiene un buen control del centro y tercero tiene todas sus piezas movilizadas, desarrolladas y activas, ahora sí es que comienza el ataque en el flanco de rey por medio de la jugada de H4 buena. Y esta es otra jugada característica del ataque yugoslavo. Tal cual como lo explico en mi curso sobre conceptos de ataque, en el momento en el que las negras hicieron G6 para enfianchetar su alfil de rey, crearon un punto de ruptura al enroque en la casilla de H5. Y después de esto, todo el setup de ataque, todo el andamiaje de la posición blanca fue destinado para en un futuro buscar el punto de ruptura que hay en la casilla de H5. ¿Y qué es un punto de ruptura? Pues precisamente un punto donde los peones chocan y columnas o diagonales se van a abrir. En este caso, después que las blancas hagan H5, la columna H se abrirá convenientemente para su ataque. Las negras continuaron con dama B5 para darle paso al peón A hacia el avance hacia el rey blanco. Y Fischer lo dijo un día: el ataque yugoslavo es avanzar el peón H y volver a avanzar el peón H y dar mate. Y aquí es donde vamos a aprender las ideas tácticas que debemos conocer del ataque yugoslavo y que se aplican aquí y en cualquier posición parecida. Los jugadores experimentados lo que hacen, entre otras cosas, es que estudian y analizan posiciones temáticas, de manera que cuando tienen que jugar todo es familiar y todo es muy conocido. Estos ataques a veces ni lo tienen que calcular y todo lo hacen de manera automática. Por ejemplo, la primera vez que yo vi una posición similar fue en la partida Karpov-Kornoich, una partida que próximamente estaré analizando en el canal, y fue una partida que yo vi y analicé hace cerca de 20 años atrás. Por lo tanto, he visto, analizado y jugado muchas veces esta posición. No exactamente igual, pero sí parecida. Y por ejemplo, sin calcular, yo sé que la captura de caballo por H5 es perdedora para las negras. ¿Por qué? Porque sigue simplemente un remate que ya es un patrón en mi cabeza. Primero, se cambia al alfil de G7. Si las negras retoman con caballo por G7, la dama entra en la casilla de H6 y no hay manera sana de defender el punto de H7 con ataque de mate. Por lo tanto, deben capturar, entonces es de rey. Tras lo cual se continúa con G4 expulsando al caballo de la columna H, para que luego que se mueva a la casilla de F6, entonces la dama entre en la casilla de H6 dando jaque. Y una vez que el rey se mueva a la casilla de G8, entonces se continúa con G5 expulsando al caballo que defiende al punto de H7. Única para las negras es hacer caballo H5 para interponerse en la acción sobre este punto. Y ahora se continúa con el sacrificio temático de torre por H5. Y después de G por H5, entonces se continúa con el avance de G6. Este torre por H5 y este G6 se dan en infinidad de partidas parecidas a esta. Se está amenazando mate en la casilla de H7 y el peón F no puede capturar el peón G porque simplemente está clavado por el alfil de B3. Por lo tanto, única para las negras capturar con H por G6. Tras lo cual sigue dama por G6 jaque, la dama no puede ser capturada porque el peón está clavado por el alfil de B3. Única para las negras es rey H8, tras lo cual se continúa con dama H6, otra vez jaque, el rey tiene que única ir a la casilla de G8 y sigue torre G1 mate. Como les dije, un patrón táctico que ya tengo arraigado en mi cabeza y que no me hace falta ni siquiera volver a calcular. Para cualquier jugador experimentado todo esto es obvio. Por eso, a veces cuando comentan las partidas, no explican ni siquiera qué pasa si las negras hacen aquí la jugada de caballo por H5, porque es obvio para ellos y piensan que es obvio para todo el mundo. Pero ahora entendemos por qué Larsen no continuó con caballo por H5, sino que siguió fue con torre FC8. Después de esto, Fischer culmina toda su estrategia de apertura del ataque yugoslavo con la apertura de la columna H, haciendo la jugada de H por G6. No se puede capturar con el peón F porque está clavado, por lo tanto tiene que capturar única con el peón H. Y como ven, el punto de ruptura que había en la casilla de H5 ha funcionado a la perfección y las blancas han abierto muy peligrosamente
la columna H para el ataque. Noten que al rey blanco no le han podido llegar y eso es porque el rey blanco no tenía ningún punto de ruptura a cual exponerse. El enroque blanco está completamente sano sin haber movido ni siquiera un peón. Ahora, un día me preguntaron si en el ataque yugoslavo debes mover primero el peón G o el peón H. Y la respuesta es muy sencilla, debes mover primero el peón H, ya que tú estás buscando es el punto de ruptura que hay en la casilla de H5. Así de simple, y mueves solamente el peón G cuando necesites refuerzos, tal cual como lo hace Fischer ahora, que hace la jugada de G4, llevando más refuerzos para el ataque sobre el rey negro. La idea es doble. Uno, poder pasar la dama hacia la casilla de H2 para que busque entrar por la columna H, así como también después que las negras hagan por ejemplo A5, hacer G5 y expulsar al caballo de F6, que es una de las pocas piezas que le queda para la defensa del rey negro. Las negras continuaron con caballo H5 y ahora Fischer continuó con ¿qué? Pues con el sacrificio temático de torre por H5, el mismo que vimos en la variante anterior, que como les digo es temática porque se realiza en gran cantidad de partidas. Las negras pues tienen que capturar la torre y las blancas vuelven a continuar con la también temática jugada de G6. Y Larsen aún debe estarse arrepintiendo de no haber capturado este alfil en el momento en el que pudo. Larsen ya comienza a sentirse bastante incómodo en la posición y recurre a la jugada de E5, tras lo cual Fischer contesta con G por F7 jaque. Y ahora este fuerte peón está aquí apoyado por el alfil, lo cual es extremadamente molesto para las negras. Larsen continuó con rey F8 y ahora Fischer simplemente retira el alfil atacado a la casilla de E3. Larsen no podrá vivir con este peón incrustado en su posición, justamente al lado de su rey, y por eso recurre a la jugada táctica de D5. Las blancas no retoman de alfil porque entonces dejarán indefenso el punto de C2, y por eso capturan en D5, entonces es de peón. Y esa es la idea de Larsen, tapar momentáneamente esta diagonal para poder capturar el fuerte peón de F7. Pero dije momentáneamente porque las blancas pueden volver a abrir esta diagonal haciendo la jugada de D6. Larsen continuó con torre F6, pero la posición está completamente perdida para las negras y Fischer continuó con alfil G5, atacando a la torre de F6. Si la torre se mueve por ejemplo a torre G6, las blancas continúan con D7 atacando a la torre y la casilla de coronación está protegida por el alfil. Aquí las blancas ganarían inmediatamente. Es por eso que Larsen se resignó y no movió la torre de la casilla de F6, sino que movió la dama, esperando a ver si pasaba algún milagro. Fischer capturó la torre de F6 y después de alfil por F6 continuó con D7. Y una vez que Larsen movió la torre a D6, continuó sin piedad con el jaque en la casilla de D6. Vean que el rey no puede ir a ninguna de estas dos casillas, tampoco a esta, tampoco a esta. Única para el rey sería o taparse de alfil o ir a la casilla de E7. Si va a la casilla de G7, entonces entra la torre blanca con jaque, el rey tiene que dejar de defender al alfil, tras lo cual por ejemplo las blancas podrían capturarlo y esto sería un mate muy rápido para las blancas, o mínimo sería un ataque devastador donde ya tienen pieza de más. Es por eso que no mueven el rey a la casilla de G7, sino que se tapan con el alfil N7, pero tras esto se continúa con dama H6 mate. Y esto amigos es el ataque yugoslavo, un ataque 100% recomendado. Vean que en el momento en el que Fischer soltó los peones al ataque con H4, H5 y G4 y G5, el negro quedó totalmente devastado. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo se aplica este ataque yugoslavo para atacar al dragón acelerado? Bueno, para contestar esto, lo primero que debemos comprender es la diferencia que tiene el dragón clásico con el dragón acelerado. Vuelvo al principio. En el dragón clásico, las negras ponen el peón en D6 y en el dragón acelerado, las negras desarrollan el caballo a C6 y dejan al peón D en su casilla de origen. Y esto para las negras será muy importante como veremos a continuación. Tras esto, las blancas continúan de la misma manera, con D4 abriendo el centro. Y después de C por D4 y caballo por D4, entonces ahora las negras aceleran el desarrollo de su alfil de rey de su fianchetto con G6. Y tras esto, las blancas tienen dos populares opciones. Uno, el anillo de Maroczy, pero esto lo veremos en otros videos. O dos, la jugada de caballo C3, la que empleó Fischer para esta partida. Las negras continuaron con alfil G7 atacando al caballo de D4 y las blancas lo defienden haciendo la misma jugada de alfil E3, ya que Fischer quiere
quieren montar el mismo sistema del ataque yugoslavo para enfrentar al dragón acelerado. Las negras tras esto contestan con caballo F6. Y ahora llegamos aquí al momento más importante de la apertura, el momento en el que muchos se confunden y se equivocan, y voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Partimos de la base que las blancas quieren montar el ataque yugoslavo, el cual ya aprendimos en el capítulo anterior. Es decir, a partir de esta posición quieren continuar con F3, dama D2, alfil C4, enroque largo, seguido de realizar el ataque en el flanco de rey por medio de H4 o H5 y si es necesario G4 y G5. Pero el problema es el orden en que las blancas deben realizar estas jugadas. Por ejemplo, en la posición pasada en el dragón clásico, el peón ya estaba en la casilla de D6, el alfil apoyaba al caballo y el caballo estaba amenazando con hacer caballo G4 para atacar al alfil de E3. Por lo cual las blancas en ese momento respondían con la jugada de F3 para proteger al alfil del ataque del caballo en G4. Pero esta vez es un dragón acelerado y el peón se encuentra aún en la casilla de D7. Y no hay ningún apoyo del alfil sobre el caballo y no se está amenazando ningún caballo G4 que ataque al alfil de E3. Por lo tanto, aún no es necesario hacer esta jugada. De hecho, si las blancas hacen en este momento F3, aquí esto es ahora una imprecisión y es una jugada mala, y de hecho F3 es la jugada principal que hacen los jugadores sub 2000 en esta posición. F3 ahora es una imprecisión por las siguientes razones. Las negras continúan con enroque corto, y si las blancas hacen la natural jugada de dama D2 buscando enrocarse largo, entonces las negras contestan con la fuerte ruptura central de D5 en un solo tiempo. Recuerden, si las negras en la defensa siciliana hacen D5 en buenas condiciones, por lo general quedan muy bien. Este D5 es un golpe en la mesa, igualando las acciones y neutralizando cualquier iniciativa y cualquier sueño de las blancas de crear un ataque de flanco. Es por eso que las negras en el dragón acelerado dejan su peón D en la casilla de D7, en su casilla de origen, para intentar hacer D5 en un solo tiempo. Entonces, si después de F3 incorrecta las negras enrocan, las blancas se percatan de eso y no hacen dama de 2, sino que siguen conceptualmente bien impidiendo la ruptura central de D5, haciendo la jugada de alfil C4, pues aquí las negras pueden recurrir a un tema táctico. El tema táctico de las piezas indefensas son motivos tácticos, y las blancas tienen el alfil de C4 en el aire, el alfil de E3 en el aire, el peón de B2 en el aire, y por todas estas piezas indefensas las negras pueden hacer en este momento la jugada de dama B6 buena, jugada que ataca directamente al peón de B2, entre otras cosas que ya vamos a ver. Si las negras logran capturar en B2, es muy probable que metan a las blancas en problemas. Por eso lo común aquí es hacer la jugada de alfil B3 para que el alfil entorpezca la acción sobre el punto de B2. Pero si las blancas hacen esto, las negras pueden ejecutar otra amenaza escondida que tenían en la posición. La podemos describir así: uno ataca, dos atacan, uno defiende, dos defienden. Pero aquí en G7 hay un alfil escondido que ataca también al caballo de D4, y tan solo hay que descubrirlo haciendo la jugada táctica de caballo por E4 capturando un peón en E4, ya que después que las blancas capturen el caballo, entonces el alfil se ha unido al ataque del caballo en D4 y ahora serían 3 piezas que lo atacan contra 2, por lo cual las negras capturarían el caballo, recuperarían la pieza, y después de esto el resultado es que las negras habrían ganado un sano peón de más en plena apertura, el peón que capturaron cuando hicieron caballo por E4 buena. En esta posición las negras tendrían gran ventaja. Cuando las negras juegan el dragón acelerado, lo hacen precisamente para confundir a las blancas y meterlas en este tipo de trucos. Y en mi canal tengo un video donde hablo del dragón acelerado con negras y expongo a mayor profundidad todo este tipo de celadas que plantean las negras a las blancas. Y te lo dejo en las etiquetas por si te interesa revisarlo. Es por todo lo expuesto anteriormente que las blancas en este momento no deben hacer la jugada mala de F3, sino que como ahora no hay amenaza sobre el alfil, ya que el peón aún está en D y no está en D6 como en el dragón clásico, ahora entonces hay que aprovechar el tiempo y hacer la jugada de alfil C4 buena. La idea es que cuando las negras hagan la jugada de enroque, entonces las blancas continuar con la jugada de alfil B3. Y ahora
en comparación con la posición que vimos anteriormente, cuando el alfil de C4 estaba indefenso, el peón de B2 estaba indefenso y el alfil de E3 estaba indefenso porque el peón estaba en F3, y las negras hacían dama B6 buena y metían al blanco en ese truco táctico, pues ahora al blanco, al tener todas sus piezas ya defendidas, no existe el truco táctico de dama B6. Por lo tanto, no tendría ningún sentido para las negras aquí hacer esta jugada. Y ahora lo mejor que tienen las negras en esta posición es hacer D6. Y ahora sí, cuando abren el alfil, amenazar a apoyar al caballo hacia la casilla de G4 para que ataque el alfil de D3. Y ahora sí, ante esta amenaza es que las blancas pueden hacer la jugada de F3 para protegerse de esto y de esta manera tal cual trasponer al ataque yugoslavo. Y esto, amigos, sería la manera correcta de jugar contra el dragón acelerado, buscando trasponerlo al ataque yugoslavo. Y ahora no se los he dicho, pero estamos siguiendo una partida entre Fischer y Reshevsky. Pero Reshevsky en esta partida no quiso continuar con la jugada de D6, ya que no quería entrar en el ataque yugoslavo contra Fischer. Y no hizo D6, sino que continuó con la jugada de caballo A5. Y esto resultó ser un grave error por parte de Reshevsky, pero un error comprensible, ya que recuerdan la partida anterior la fuerza que tenía este alfil atacando al rey negro a distancia, así como a su vez previniendo que las negras hicieran la ruptura central de D5. Bueno, pues por esas razones Reshevsky quiere eliminar el alfil inmediatamente haciendo la jugada de caballo A5. La idea podría ser correcta, pero tácticamente es un desastre, ya que tras esto Fischer continuó con la jugada de E5 atacando al caballo de F6. Si el caballo de A5 captura el alfil de B3, Fischer capturará el caballo de F6, atacará el alfil de G7 y el resultado de una larga variante será que quedará con dos piezas por torre más ataque, por lo cual Reshevsky rechazó la captura del alfil en B3. El caballo atacado no tiene a dónde ir, ya que si va a H5 lo pierde inmediatamente con G4, por lo tanto la única casilla que tiene disponible es ir a la casilla de E8, tras lo cual en este momento un joven de 14 años dejaba atónito al mundo con la jugada que en un momento fue novedad, la jugada de alfil por F7, dos signos de admiración para esta jugada. Y resulta que si las negras capturan el alfil con torre por F7, que es lo más lógico, pues entonces las blancas continúan con la también espectacular jugada de caballo E6, atrapando a la dama de D8, ya que el caballo no puede ser capturado porque la dama en D8 está indefensa. Aparte de eso, la dama no tiene ninguna casilla de escape, por lo cual después de este caballo E6 las blancas ganarían. La otra opción que tienen las negras sería retomar el alfil con el rey, para que el rey pase a defender la casilla de E6. Pero tras esto también se sigue con la jugada de caballo E6, dos signos de admiración para la jugada. El caballo sigue sin poder capturarse con el peón, ya que la dama sigue indefensa en D8. Pero si ahora se captura el caballo con el rey, entonces este rey en el centro del tablero no pinta nada bien y las blancas le darían mate, comenzando con la jugada de dama de 5 jaque. Única para el rey negro es ir a la casilla de F5, tras lo cual las blancas continúan con G4 jaque. Única nuevamente para el rey negro es capturar el peón de G4, tras lo cual la torre se incorpora al ataque con torre G1. Y el rey negro está en una red de mate y no podrá escaparse. Por ejemplo, si sigue con rey H5, entonces se le da jaque desde D1. Única para el negro es moverse a H4 y tras esto recibe mate con dama G4. Fischer posteriormente declararía que él no había visto ni calculado nada de esto sobre el tablero, que él tan solo había estudiado y seguido estas recomendaciones de una revista rusa que había estudiado semanas atrás. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video.